Hoy, México se presenta ante el mundo como una nación inconfundible. Su identidad se expresa en paisajes de enorme diversidad, en una tradición artística profunda, en una gastronomía reconocida a escala global y en una sociedad que conserva un fuerte sentido de cercanía y hospitalidad. No es casualidad que, año tras año, millones de personas lo elijan como destino. Su atractivo es el reflejo visible de una historia larga y compleja. Pero bajo esa imagen vibrante late un pasado marcado por continuas transformaciones. La riqueza cultural que hoy define al país no surgió de forma espontánea. Es el resultado de siglos de tensiones, rupturas y reconstrucciones, de cambios políticos, sociales y económicos tan intensos que todavía proyectan su sombra sobre el presente. Como en buena parte de América Latina, el rumbo de esta tierra quedó profundamente alterado cuando, en el siglo XVI, el encuentro entre Europa y el continente americano dio inicio a uno de los procesos de intercambio más profundos y trascendentales de la historia humana. A partir de ese momento, ideas, creencias, sistemas de poder y formas de vida comenzaron a entrelazarse, a veces de manera violenta, otras de forma gradual, dando lugar a una realidad nueva y contradictoria. México no solo fue escenario de ese choque entre mundos, lo absorbió, lo transformó y lo convirtió en algo propio. Desde entonces, el país ha atravesado etapas decisivas que lo han redefinido una y otra vez. Pero, ¿de qué manera se encadenaron esos acontecimientos? ¿Cómo fueron dejando su huella hasta construir la nación que hoy reconocemos con tanta claridad? Esta es la historia de México. Mucho antes de que existiera una idea reconocible de México, los primeros grupos humanos comenzaron a llegar a estas tierras en un tiempo remoto, cuando el mundo aún estaba dominado por el hielo. Procedentes de Asia, cruzaron un vasto corredor de tierra que unía ambos continentes, llamado Beringia, y a lo largo de milenios, avanzaron hacia el sur. Ese tránsito terminó cuando el clima cambió, los glaciares se retiraron y el mar selló definitivamente el paso entre dos mundos. En la vasta región que más tarde sería conocida como Mesoamérica, aquellos primeros pobladores encontraron un entorno generoso. La diversidad de climas, suelos fértiles y abundancia de recursos permitió que, con el paso del tiempo, abandonaran la vida nómada. Hacia el segundo milenio antes de nuestra era, comenzaron a surgir comunidades estables que transformaron el paisaje mediante la agricultura y sistemas de riego cada vez más sofisticados. Allí se sembraron las bases de las primeras civilizaciones del continente. Entre ellas destacó una cultura pionera llamada olmeca, que floreció en las tierras bajas del Golfo de México. Sus esculturas monumentales, talladas en piedra con un realismo sorprendente, siguen siendo uno de los símbolos más enigmáticos del pasado mesoamericano. Durante siglos, esta civilización ejerció una profunda influencia cultural y religiosa, estableciendo patrones que serían heredados por pueblos posteriores. El declive de la civilización olmeca, hacia finales del siglo IV antes de nuestra era, dejó tras de sí un profundo vacío de poder en el corazón de Mesoamérica. Durante siglos, los olmecas habían actuado como un eje cultural y simbólico, y su desaparición abrió el camino a una nueva forma de organización política y urbana. De ese escenario emergió Teotihuacán, la primera gran metrópoli de Mesoamérica y uno de los centros urbanos más impresionantes del mundo antiguo. Levantada en el actual Valle de México, Teotihuacán se convirtió hacia los primeros siglos de nuestra era en una ciudad de dimensiones colosales. Su población alcanzó cifras extraordinarias para la época y su trazado urbano revelaba una planificación rigurosa, dominada por avenidas ceremoniales y gigantescas pirámides de piedra. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna no solo cumplían funciones religiosas, sino que encarnaban un modelo arquitectónico y simbólico que influiría en numerosas culturas posteriores. Mientras Teotihuacán irradiaba su poder desde el altiplano central, otra gran civilización alcanzaba su apogeo en el sureste, la civilización maya. Extendida por la península de Yucatán y vastas regiones de lo que hoy son Belice y Guatemala, el mundo maya se organizó en torno a poderosas ciudades-estado. Allí se alzaron templos y pirámides monumentales, y se desarrolló uno de los sistemas de escritura más complejos del continente americano. Gracias a él, los mayas lograron avances notables en matemáticas, astronomía
y el diseño de calendarios de extraordinaria precisión. Con el paso de los siglos, sin embargo, ese esplendor comenzó a resquebrajarse. Grandes ciudades como Tikal y Calakmul entraron en una intensa competencia por la hegemonía regional. Las rivalidades políticas, los conflictos armados y las tensiones internas debilitaron progresivamente el sistema. Para el siglo IX de nuestra era, muchas de las principales urbes mayas habían sido abandonadas, marcando el colapso de una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo precolombino. Al norte, Teotihuacán ya había seguido un destino similar. Su caída, anterior a la de los mayas, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Guerras internas, levantamientos sociales o cambios climáticos severos son algunas de las hipótesis que intentan explicar la desaparición de una ciudad que, durante siglos, había parecido invencible. De ese periodo de fragmentación surgieron nuevos actores. Entre ellos destacaron los toltecas, herederos parciales de la tradición teotihuacana, que lograron imponer su dominio sobre amplias regiones de Mesoamérica a comienzos del segundo milenio. Pero sería otro pueblo, surgido más tarde y profundamente influido por ese legado cultural, el que dejaría la huella más duradera. Los aztecas recogerían siglos de conocimientos, mitos y estructuras de poder para construir el último gran capítulo de la civilización mesoamericana indígena, justo antes de que una nueva fuerza llegara desde el otro lado del océano. En el corazón del Valle de México surgió una de las estructuras políticas más poderosas del mundo prehispánico, el Imperio Azteca, una alianza formada por 3 ciudades-estado, Texcoco, Tlacopan y, por encima de todas, Tenochtitlán. Fundada en el año 1325, la capital azteca fue levantada sobre las aguas de un lago, conectada a tierra firme por largas calzadas artificiales que reforzaban tanto su defensa como su carácter simbólico. Con una población que rondaba los 200.000 habitantes, Tenochtitlán era una ciudad extraordinariamente compleja. Sus templos, palacios y mercados se organizaban en torno a un imponente recinto ceremonial dominado por una gran pirámide, centro espiritual del imperio y escenario de rituales que articulaban la cosmovisión azteca. Desde allí, se gobernaba un territorio en constante expansión que abarcaba buena parte del centro de México y sometía a millones de personas a un sistema de tributos cuidadosamente organizado. Aunque el poder azteca se impuso a través de la guerra, su verdadera fortaleza residía en la economía. Las riquezas extraídas de los pueblos sometidos fluían hacia la capital, alimentando un imperio próspero, temido y profundamente desigual. Sin embargo, aquel equilibrio, construido durante generaciones, estaba a punto de romperse. En el año 1519, 2 mundos que habían evolucionado por separado durante milenios se encontraron de forma abrupta. Décadas antes, la llegada de los europeos al continente americano, iniciada por Cristóbal Colón a finales del siglo XV, había desencadenado una rápida expansión colonial. Los españoles consolidaron su presencia en el Caribe y avanzaron por tierras sudamericanas, impulsados por la ambición, la fe y la búsqueda de riqueza. Pronto comenzaron a circular relatos sobre poderosos reinos situados más al oeste, en el interior de Mesoamérica. Movido por esas noticias, en febrero de 1519, el conquistador Hernán Cortés partió al frente de una expedición reducida en número, pero decidida. Tras desembarcar en la costa, fundó el primer asentamiento español en la región, la Villarrica de la Veracruz, estableciendo así una base permanente para la conquista. A medida que avanzaba hacia el interior, Cortés entró en contacto con numerosos pueblos indígenas sometidos al dominio azteca. Agobiados por las exigencias tributarias de Tenochtitlán, muchos vieron en los recién llegados una oportunidad para alterar el orden existente. Alianzas decisivas, como la establecida con los tlaxcaltecas, transformaron la expedición española en una fuerza mucho mayor, compuesta por miles de guerreros indígenas. Entre 1519 y 1521, la confrontación culminó en la caída de Tenochtitlán. El emperador Moctezuma II fue depuesto y murió en medio del caos, y la gran capital quedó devastada tras un asedio prolongado. Sobre sus ruinas se levantó una nueva ciudad, destinada a convertirse en el centro del poder colonial. Así nació la Ciudad de México, capital del Virreinato de Nueva España.
marcando el final del mundo mesoamericano independiente y el inicio de una nueva etapa histórica, definida por la dominación europea y la profunda transformación de la sociedad indígena. Tras la caída del mundo indígena independiente, comenzó un proceso profundo de reorganización. Las autoridades coloniales se propusieron rehacer la región conforme a los principios políticos, económicos y religiosos de Europa. Misioneros llegaron desde España con la misión de cristianizar a la población nativa, mientras se implantaba un sistema de trabajo obligatorio que ligaba a comunidades indígenas enteras a la producción agrícola y a la construcción de nuevas ciudades, haciendas y caminos. Para mediados del siglo XVI, el dominio español se había consolidado en gran parte del centro del territorio. Sin embargo, la conquista distaba mucho de estar completa. En el sur, los pueblos mayas conservaron durante décadas amplias zonas fuera del control europeo. La ocupación de la península de Yucatán resultó lenta y costosa. La fragmentación política de las ciudades mayas, unida a la espesura de la selva, convirtió cada avance en una empresa ardua y prolongada. Aún así, ninguna resistencia armada tuvo un impacto tan devastador como un enemigo invisible. Las enfermedades traídas desde Europa, especialmente la viruela, se propagaron con rapidez entre poblaciones que carecían de defensas inmunológicas. En cuestión de meses, regiones enteras quedaron diezmadas, provocando una catástrofe demográfica sin precedentes que alteró para siempre el equilibrio social de Mesoamérica. Mientras tanto, hacia el norte, la expansión colonial se encontró con una oposición distinta. Grupos seminómadas defendieron con tenacidad sus territorios frente al avance español, que buscaba acceder a los ricos recursos minerales de la región. La prolongada Guerra Chichimeca, desarrollada en la segunda mitad del siglo XVI, terminó con acuerdos que permitieron a la corona explotar importantes minas de plata en lugares como Zacatecas y Guanajuato. La plata alteró de manera decisiva el rumbo de la colonia. Pronto se convirtió en el eje de la economía de Nueva España y en uno de los principales pilares financieros del Imperio español. A este flujo se sumaron los enormes yacimientos explotados en Perú, cuyas minas, especialmente en la región andina, incrementaron de forma extraordinaria la entrada de metales preciosos en Europa. La magnitud de estas riquezas atrajo a miles de colonos que cruzaron el Atlántico, impulsados por la expectativa de prosperidad y ascenso social. Muchos de ellos establecieron plantaciones dedicadas a cultivos comerciales como el azúcar y el tabaco. La drástica reducción de la población indígena, causada por las epidemias, llevó a recurrir de forma creciente a mano de obra esclavizada procedente de África Occidental. Así se sentaron las bases de un sistema económico global sostenido por el comercio transatlántico de esclavos y la explotación colonial. De la compleja mezcla de pueblos y culturas que definió a la colonia, surgió un orden social cuidadosamente jerarquizado. Este sistema de castas clasificó a la población según su origen y ascendencia, estableciendo límites claros al poder y a la movilidad social. En la cima se situaban los peninsulares, españoles llegados directamente desde Europa, dueños de los principales cargos y privilegios. Por debajo de ellos se encontraban los criollos, hijos de españoles nacidos en América, influyentes en lo económico pero relegados en lo político. Más abajo aparecían los mestizos, resultado del mestizaje entre europeos e indígenas, y en el estrato más bajo quedaban los pueblos indígenas, sometidos a tributo y exclusión. Esta estructura rígida marcó profundamente la vida colonial y condicionó las relaciones sociales durante generaciones. Sin embargo, la vida cotidiana desbordó con frecuencia esas divisiones. Las tradiciones europeas y americanas comenzaron a entrelazarse, dando lugar a expresiones culturales nuevas y duraderas. La fusión fue especialmente visible en el ámbito religioso, donde el cristianismo adoptó símbolos y creencias indígenas, como la relación con la muerte y los antepasados, origen de celebraciones que aún hoy definen la identidad mexicana, como el Día de los Muertos. Durante los siglos XVII y XVIII, Nueva España se consolidó como un vasto virreinato administrado desde Ciudad de México. Sus fronteras se extendieron hacia el norte, alcanzando regiones que hoy forman parte del suroeste de Estados Unidos, donde surgieron asentamientos como Albuquerque, Los Ángeles, San Francisco y San Antonio. Hacia el sur, los territorios centroamericanos quedaron integrados bajo la Capitanía General de Guatemala,
Pese a su enorme extensión, muchas de estas zonas permanecieron escasamente pobladas y mayoritariamente indígenas. El poder real se concentraba en el núcleo central del virreinato, dominado por una élite peninsular. Esa desigualdad alimentó un descontento creciente entre criollos y mestizos, una tensión silenciosa que, con el paso del tiempo, acabaría transformándose en una fuerza histórica imposible de contener. A comienzos del siglo XIX, el orden colonial empezó a resquebrajarse. Las ideas de soberanía y autodeterminación, alimentadas por las revoluciones de Estados Unidos y Francia, circularon con fuerza entre criollos y sectores ilustrados. Pero el verdadero punto de ruptura llegó en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadió España e impuso en el trono a su hermano José Bonaparte, sumiendo al imperio en una crisis de legitimidad sin precedentes. En ese contexto estalló, en 1810, la Guerra de Independencia de México. El levantamiento fue encabezado en sus inicios por el sacerdote Miguel Hidalgo, cuya llamada a la rebelión movilizó a amplios sectores populares. Aunque el movimiento carecía de una estructura sólida y sufrió derrotas tempranas, la insurrección no pudo ser sofocada y se prolongó durante más de una década. El desenlace llegó en 1821, cuando se produjo una inesperada convergencia entre antiguos enemigos. El militar realista Agustín de Iturbide y el líder insurgente Vicente Guerrero sellaron una alianza que cristalizó en el Plan de Iguala. Este acuerdo puso fin al dominio colonial y dio nacimiento a un Estado mexicano soberano. El nuevo país adoptó inicialmente la forma de un imperio. Iturbide fue proclamado emperador y gobernó un territorio vastísimo que se extendía desde California hasta Costa Rica. Sin embargo, aquel proyecto resultó efímero. En 1823, el imperio colapsó, se instauró la República Mexicana y las provincias de Centroamérica siguieron su propio camino como estados independientes. Las décadas posteriores estuvieron dominadas por la inestabilidad. Golpes de Estado, enfrentamientos internos y guerras civiles debilitaron al joven país. A ello se sumaron graves pérdidas territoriales, como la separación de Texas y la guerra contra Estados Unidos, que concluyó con la cesión de amplias regiones del norte. Para México, la independencia no trajo una paz inmediata, sino el inicio de una larga y difícil búsqueda de estabilidad y cohesión nacional. Tras la anexión del territorio por parte de Estados Unidos en el año 1845, la relación entre ambos países se volvió cada vez más tensa. Estas fricciones culminaron en 1846 con el estallido de una guerra abierta que se prolongó durante 2 años y resultó desastrosa para México. El país no solo vio su capital ocupada por tropas estadounidenses, sino que además perdió la totalidad de su territorio septentrional, una vasta región que se extendía desde el río Bravo hasta el Océano Pacífico y que fue cedida definitivamente a Estados Unidos. Las consecuencias de la derrota no terminaron con el fin del conflicto. En los años posteriores, nuevas cesiones territoriales, impulsadas por el presidente Antonio López de Santa Anna, agravaron el descontento interno y debilitaron aún más al Estado mexicano. Finalmente, en 1855, Santa Anna fue derrocado y enviado al exilio. Ese mismo año, un gobierno liberal encabezado por Ignacio Comonfort llegó al poder con el propósito de reformar profundamente el país. La promulgación de la Constitución de 1857 provocó una fractura política de gran magnitud. Los sectores conservadores se alzaron contra las reformas liberales, dando inicio a la Guerra de Reforma, un conflicto civil prolongado y sangriento que concluyó en 1861 con la victoria liberal. Sin embargo, la paz fue breve. El nuevo gobierno, presidido por Benito Juárez, heredó un país exhausto y gravemente endeudado, especialmente con Francia. La suspensión de los pagos sirvió de pretexto para una intervención extranjera y en 1862 tropas francesas invadieron México. Con el apoyo de los conservadores, derrocaron al gobierno republicano e instauraron una monarquía encabezada por el archiduque Fernando Maximiliano de Austria, proclamado emperador del Segundo Imperio Mexicano. La intervención francesa no se prolongó demasiado. En 1867, ante la pérdida de respaldo internacional, las fuerzas francesas se retiraron del país.
Maximiliano decidió permanecer en México, pero fue capturado y ejecutado poco después, restaurándose la República. La inestabilidad continuó en las décadas siguientes. En 1876, el general Porfirio Díaz tomó el poder mediante un golpe interno, iniciando un largo periodo autoritario. Su régimen, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por la supresión de la oposición política y por un ambicioso programa de modernización que incluyó la expansión del sistema educativo, la construcción de ferrocarriles y el impulso de la industrialización. Estas reformas atrajeron inversión extranjera y proporcionaron al país una estabilidad prolongada que se extendió hasta comienzos del siglo XX. No obstante, cuando Díaz incumplió su promesa de abandonar el poder en 1910, comenzó a gestarse un clima revolucionario. En 1911 fue obligado a dimitir y fue sucedido por Francisco Madero, un reformista moderado. Su gobierno duró poco. En 1913 fue derrocado y asesinado por orden del general Victoriano Huerta, quien asumió el poder. México entró entonces en una nueva etapa de guerra civil. El régimen de Huerta se enfrentó al ejército constitucionalista liderado por Venustiano Carranza, así como a figuras clave como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Aunque Huerta fue expulsado en 1914, los enfrentamientos internos y las alianzas cambiantes impidieron el retorno de la estabilidad hasta 1920. Tras la revolución, el país inició un proceso de reconstrucción y consolidación institucional. A partir de 1924, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, se impulsaron reformas económicas y políticas de gran alcance. En 1929 se fundó el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que dominaría la vida política mexicana durante gran parte del siglo. Este periodo no estuvo exento de conflictos. Las políticas anticlericales del gobierno provocaron la Guerra Cristera entre 1926 y 1929, una insurrección que concluyó tras ciertas concesiones a la Iglesia, aunque manteniendo el carácter laico del Estado. Durante la década de 1930, la consolidación del PRI permitió una mayor estabilidad política. A comienzos de los años 40, México parecía haber dejado atrás el prolongado ciclo de guerras y golpes de Estado. Aunque su participación en la Segunda Guerra Mundial fue limitada, el apoyo al esfuerzo bélico de Estados Unidos fortaleció su economía y su posición internacional. Tras el conflicto, el país vivió el llamado Milagro Mexicano, una etapa de crecimiento impulsada por la industrialización. Sin embargo, a partir de la década de 1970, esta prosperidad dio paso a una creciente inestabilidad económica, marcada por devaluaciones, nacionalizaciones bancarias y un progresivo desgaste del apoyo popular al PRI, acentuado tras la deficiente respuesta al terremoto de Ciudad de México en 1985. En las décadas más recientes, México ha experimentado una transformación política y económica, con la aparición de nuevas fuerzas al margen del antiguo partido hegemónico y un fortalecimiento de sus vínculos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Aunque persisten graves desafíos, como la violencia asociada al narcotráfico, el México actual se encuentra muy alejado del país convulso surgido tras la Revolución. Desde las civilizaciones prehispánicas hasta las profundas convulsiones de los siglos XIX y XX, la historia de México ha estado marcada por cambios abruptos y periodos de gran tensión. Lejos de quedar atrapado en ese pasado, su sociedad ha desarrollado una identidad vitalista que mira al futuro sin renunciar a la memoria de su historia.